Hola, en este video de hoy el tema son las estaciones del año. En el último video que grabamos ayer, con lo último que nos quedamos fue que la combinación de la revolución más el eje de rotación, la inclinación del eje de rotación, producen las estaciones, ¿verdad? Pero ¿por qué? Hay una explicación, ¿verdad? Pues vamos a empezar con este lado. Cuando la Tierra va dando la vuelta alrededor del Sol y el eje está inclinado, porque yo les dije, ¿verdad?, que el eje no estaba derecho, que el eje estaba un poquito inclinado. Pues en la mitad de la órbita, en una mitad de la órbita, hay una parte en donde el eje de rotación está más cerca al Sol, o sea que está inclinado hacia el Sol, como lo pueden ver aquí, ¿verdad? Este es el Sol, y ven que el eje está inclinado hacia el Sol. Pues cuando esto ocurre, vamos a ponerlo aquí, el eje está inclinado o más cerca al Sol, más cerca al Sol. Cuando eso ocurre, el hemisferio norte recibe más cantidad de energía solar. Al recibir más cantidad de energía solar, aumenta la temperatura en el hemisferio norte y en el hemisferio sur disminuye la temperatura. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este está más expuesto, el hemisferio norte está más expuesto porque está más inclinado hacia el Sol. Al haber mayor temperatura en el hemisferio norte, las dos estaciones que ocurren cuando el eje de rotación está inclinado hacia el sur son primavera y verano. Primavera es la que estamos ahora, ¿verdad? Que estamos en abril. ¿Okay? Y en el hemisferio sur, si recibe menos energía solar, pues son otoño e invierno. Repito, esto ocurre cuando el eje de rotación está más cerca al Sol, está inclinado hacia el Sol. ¿Okay? El hemisferio norte recibe más energía solar, así que aumenta la temperatura, y el hemisferio sur recibe menos energía solar, así que la temperatura disminuye. En este caso, cuando el eje está inclinado hacia el Sol, en el hemisferio norte es primavera o verano, y en el hemisferio sur es otoño e invierno. En el otro lado, en la otra mitad de la órbita, cuando la Tierra está dando la vuelta, pues en la otra mitad tenemos cuando el eje de rotación está alejado del Sol. Está alejado del Sol. ¿Okay? Aquí era cuando estaba inclinado más cerca. Aquí es cuando está más alejado. Lo pueden ver aquí. Ven el eje de rotación. La diferencia. Este está alejado del Sol. Cuando el eje de rotación está alejado del Sol, el hemisferio norte, la temperatura es menor. La temperatura del hemisferio norte es menor porque recibe menos energía solar. Acuérdense que está más lejos del Sol. Y el hemisferio sur aumenta la temperatura porque está más cerca al Sol, recibe más energía solar. ¿Okay? Repito, cuando el eje de rotación está más lejos del Sol, el hemisferio norte recibe menos energía solar, así que la temperatura disminuye. Y el hemisferio sur recibe más energía solar, así que la temperatura aumenta. Cuando el eje de rotación está alejado y aumenta la temperatura en el hemisferio sur, en el hemisferio norte las estaciones que son es otoño e invierno, y el hemisferio sur sería primavera y verano. Como pueden ver, es lo contrario. ¿Okay? Vamos a repasar. Cuando el eje de rotación está inclinado hacia el Sol, como pueden ver aquí, el hemisferio norte recibe más energía solar, aumenta la temperatura, es primavera y verano. Y cuando el hemisferio sur recibe menos energía solar, disminuye la temperatura y es otoño e invierno. Este es cuando está inclinado hacia el Sol.
En cambio, cuando el eje de rotación está alejado del Sol, como pueden ver aquí, el hemisferio norte recibe menos energía solar, así que la temperatura disminuye y es otoño e invierno. Y el hemisferio sur recibe más energía solar, así que aumenta la temperatura y hay primavera y verano. Espero que les haya servido. Vemos